Bueno, continuamos esta noche. Este es el horario habitual de Roberto Navarro. Le mandamos un abrazo. Lo estamos cubriendo porque está con un problema de salud, con un estado gripal muy fuerte que lo ha vuelto a tumbar. Así que pronta recuperación para Roberto. Y vamos a seguir ocupándonos de la dura realidad, los números del desempleo en la Argentina. Esta marcha atrás nuevamente que da el gobierno. El gobierno todo el tiempo se equivoca. Recién decía el padre Eduardo de la Serna, se equivocan siempre para el mismo lado. En el último año y medio, mire, hemos hecho ya varias veces aquí en el programa las repeticiones. Desde el ministro Aranguren, cuando dijo que se había equivocado con las tarifas, pero metieron un cimbronazo tremendo y un tarifazo tremendo. Se les equivocó la planilla. Después pasando por el propio jefe de gabinete, Marcos Peña, y dijo, bueno, estamos aprendiendo. La ministra Carolina Stanley no es la primera vez que comete un error de esta naturaleza. Recordemos, se olvidaron nada más ni nada menos que en la salutación de fin de año, tal vez parezca un dato menor, no es un dato menor. Se olvidaron de las Islas Malvinas en la salutación oficial del Ministerio de Desarrollo. Pero además, las respuestas, esa te la debo, si pasa, pasa. Bueno, permanentemente el gobierno. En las últimas horas, el doctor Gabriel de Bedia, fiscal que nos acompaña, usted le había intimado a la ministra, ¿no? Le mandamos un oficio en el que le pedimos que nos dé un informe circunstanciado del motivo y nómina de las distintas bajas que se desea que hubieron, si se respetó el debido proceso adquisitivo. Queríamos ver copia de todas las actuaciones administrativas. Ayer mandamos el oficio. ¿Tuvo respuesta? No, a ver, tal vez la para responder eso lleva tiempo y tal vez la respuesta sea la que felizmente acabamos de recibir todos. Que, bueno, veremos si se rectifica, ¿no? Porque fue el anuncio. Claro. Igual tiene que haber respuesta, porque se inició una investigación preliminar de la UFICE, que es la unidad que investiga delitos de la seguridad social, que estamos trabajando con mucho empeño, con muchas ganas, a pesar que hay unas turbulencias que tenemos que sortear y que de eso también vamos a estar hablando, porque sabemos que lo quieren sacar de esa responsabilidad, ¿no? Sí, no tanto puntualmente que me quieran sacar a mí, ni que quieran cerrar. Sí, de financiar un sistema, pero hoy tuvimos reunión con gente de ANSES, y hay una muy buena voluntad y nos han transmitido que hay una muy buena voluntad de Hacienda para que uno de los problemas que había un sostenimiento económico de la ANSES hacia el oficio por un convenio que involucraba el salario al personal y a todos los funcionarios, la parte mobiliaria, inmobiliaria, funciona en un edificio de ANSES, y el último aspecto, el sostenimiento de los insumos de consumo. En un principio, como ellos dieron de baja el convenio, sostenían que no debieran hacerse cargo de los pagos. Y en junio hay que pagar a todos los que trabajan sueldo y a su vez el aguinaldo. Y de acá hasta diciembre, por ley de presupuesto, que está asignada esa partida presupuestaria específicamente para el oficio, pero que se haga cargo ANSES, nosotros, Ministerio Público, no podemos evitar esos sueldos. Y bueno, hay un principio de solución. Pero ANSES tiene buena voluntad para que el lunes o mañana Hacienda autorice el traspaso de esa partida presupuestaria, y esperamos que así sea. Bueno, ahora vamos a seguir con este tema también. Y tenemos un panel para debatir sobre estos temas de la actualidad. Berco, bueno, vamos con el mapa de este combo explosivo, ¿no? Que pasa sobre todo en el conurbano bonaerense. Ayer, cuando salieron las cifras del desempleo que surgen de la encuesta permanente de hogares, se lo dijimos. Hay 3,5 millones de personas en la Argentina que tienen problemas de trabajo, entre desocupados y subocupados. A esos se les suman los ocupados demandantes, los que tienen un empleo, pero como ganan poco, buscan empleo de todas maneras. Y en total ese grupo supera las 5 millones de personas. Son 5 millones de personas que le ponen un límite objetivo a las aspiraciones de, por ejemplo, recomposición salarial. Porque al haber tanta gente que busca un empleo, empieza a empujarse hacia abajo el sueldo de los que ya lo tienen, con el viejo argumento de tengo otro que lo hace por menos plata que vos. Algo que, por ejemplo, en el sector del periodismo es muy habitual escuchar. El mapa del desempleo a nivel federal, ¿cuál es? El siguiente.
Por región, el INDEC informa lo siguiente. Informa que en el norte del país, en el noroeste y en el nordeste, el desempleo es muy bajo. Es del 6,5% en el caso del noroeste y del 3,1% en el caso del nordeste. ¿A qué se debe eso? Fundamentalmente a que la tasa de actividad es muy baja en el norte del país. Es una región en la cual poca gente busca empleo, entonces a los que no buscan más empleo, no se los considera más desocupados. La estadística considera desocupados solamente al trabajador en edad activa que busca activamente un empleo y que no lo posee. En Cuyo la situación es similar, es una tasa de desempleo del 4,7% y la patagónica también es baja, está en los niveles en los que estuvo la tasa general, la tasa promedio del país, en los últimos años. Claro, la Patagonia da 5,5%, pero tiene bolsones de desempleo muy concretos y muy problemáticos, muy conflictivos, como por ejemplo los del petróleo, que está tratando justamente el gobierno de neutralizar y de, a través de acuerdos con las petroleras, evitar que se incrementen. ¿Dónde está el problema? Acá, en el área más poblada de la Argentina, en la región pampeana. La región pampeana tiene una desocupación del 8,8%, según informó ayer el INDEC, y fíjense ustedes dónde tiene epicentro. Esto es la primera vez que pasa desde 2005. El Gran Buenos Aires tiene la desocupación más alta de la Argentina. Insisto, por primera vez desde 2005, el Gran Buenos Aires tiene la desocupación más alta de la Argentina, 11,8%, ya ha entrado en el terreno de los 2 dígitos de manera decidida. Y en la ciudad de Buenos Aires, si bien todavía no llegó a los 2 dígitos, también se dio un incremento notable y también la tasa es muy superior a las del resto del país. Sigamos adelante, porque no es solo esa distribución regional, esa distribución geográfica lo problemático. Eso es muy problemático, porque ¿a qué se debe que caiga especialmente en el Gran Buenos Aires, en el Gran Rosario, en el Gran Córdoba, el empleo? A que se está afectando la industria está radicada en esos 3 distritos. Vamos justamente a los datos del conurbano bonaerense, porque en el conurbano bonaerense, como les decía, por primera vez desde 2005, el desempleo es el más alto del país. Pero fíjense la dinámica. Solamente en el arranque de 2017, 130.000 personas quedaron desocupadas en el Gran Buenos Aires. 130.000 personas que se suman a las que ya había desocupadas el año pasado y que llegan a un total de 639.000 personas. Del total de desocupados del país, que son 1,7 millones según el INDEC, 639.000 personas viven en el conurbano bonaerense. Estamos hablando de una proporción muy elevada, de más de 1/3 de la población en desempleo. Más de 1/3 de la población desocupada vive en el conurbano bonaerense, lugar que, como dijimos antes, tiene la tasa de desocupación más alta de los aglomerados que mide el INDEC a través de la encuesta permanente de hogares. Si eso no tiene impacto en la campaña, si eso no tiene impacto en la política, si eso no tiene impacto en un terreno especialmente conflictivo como la provincia de Buenos Aires, bueno, me parece que habría que quemar todos los libros. Atención a eso. En un contexto electoral, atención al dato que acaba de revelar la ANSES, y me parece que haría mal el gobierno en hacer oídos sordos como pareció hacer hoy el ministro de Hacienda. Fíjate el desempleo en el conurbano, además, cómo se compara con el resto de las ciudades del país. Este es algo así como el top 5 del desempleo en la Argentina. Es el ranking de las que más desempleo tienen. Gran Buenos Aires, 11,8%. Catamarca, 10,8%. Mar del Plata, 10,4%. Rosario, 10,3%. Y Córdoba, 9,6%. Cuando el ministro de Hacienda dice es un problema de estacionalidad, aduce que el turismo y que los colegios son 2 sectores que tienen mucha estacionalidad y que en el verano tienen menos empleo para ofrecer. Bueno, la única ciudad turística de estas que hay presente, netamente turística, es Mar del Plata. El único lugar donde el incremento de la tasa de desocupación se puede haber debido a un problema de estacionalidad y de que la temporada veraniega fue efectivamente un desastre, esta última, así como la anterior, es en Mar del Plata. En los demás lugares, no. Y la última de las placas, lo que muestra es... Buenos Aires, ¿no? Claro. Esa es la gran pregunta.
el Gran Buenos Aires lo decía Tomada con los datos de la realidad que tenía. El Gran Buenos Aires por primera vez se dispara por sobre el Gran Rosario, que está sufriendo un problema grave de desocupación, ¿no? Efectivamente, es la primera vez que eso ocurre desde el año 2005. Claro. En 2005 fue la última vez que el Gran Buenos Aires estuvo al tope de este ranking. Por eso digo que el salto que se dio en el Gran Buenos Aires, en el Gran Rosario, en el Gran Córdoba, tiene que ver con la industria, básicamente. Claro. Mirá, lo que muestra la tasa de empleo es que está completamente desmentido lo que venía diciendo el gobierno de que se generó empleo en los últimos 9 meses en la economía y que se está recuperando lo perdido durante el principio del año anterior. La verdad que si uno mira los 6 décimas de la tasa de empleo que cae entre el cuarto trimestre y el primer trimestre, lo que ve es que hay 162.000 personas, 162.000 puestos de trabajo menos en la Argentina. Y eso, junto con los que salieron a buscar trabajo porque no les alcanza, suman 350.000 nuevos desocupados. Los 3 factores que determinaron este incremento de la desocupación, bueno, uno, el factor estacional, lo decíamos recién. Segundo, la gente que busca empleo. Esto, el fenómeno de que no alcance más el ingreso principal y que salga por ahí algún otro miembro de la familia a buscar empleo o que la gente busque otro. Y el tercero, la destrucción de puestos de trabajo, que fueron 162.000 entre el cuarto trimestre de 2016 y el primero de 2017. Bueno, fantástico, Berco. Muy bien la explicación para saber dónde estamos parados, ¿no? Y para saber también lo peligroso de situaciones como la que se están viviendo. Bueno, Isaac Rudny, que nos acompaña y que es director de ISEPSI, que vienen haciendo relevamiento. El tema del conurbano es realmente un combo peligroso, Isaac, ¿no? Porque aumenta el desempleo, hay sectores de hambre, está Daniel Arroyo, que ahora va a hablar con los números de la realidad también, hay sectores con hambre, está todo el problema también de la pérdida laboral y de la pobreza, ¿no? Yo quería agregar un par de datos comparativos respecto a esta última información del INDEC para el caso del conurbano específicamente. En líneas generales no se puede comparar primer trimestre con último trimestre del año pasado porque está este elemento de la estacionalidad. Y tenemos la dificultad de que no podemos comparar con enero del 2016 porque es todo el famoso tema del apagón estadístico. Pero podemos sí hacer 2 comparaciones. Una con enero del 2015. Ustedes saben que nosotros hemos sido duros cuestionadores de la metodología y de la intervención del INDEC. De todas maneras, dentro de todas las cifras que daba aquel INDEC que nosotros cuestionábamos, estas cifras que se referían a los problemas de trabajo, desocupación, subocupación, en líneas generales todos los especialistas coincidían en que eran cifras bastante cercanas a la realidad. Bastante cercanas. Ahora, ¿cuál es el índice de desocupación en el conurbano hoy? Es del 11,8%, 639.000 personas. En el 2015 eran 413.000 personas, o sea, era el 8,8%. El incremento de 413.000 a 639.000 significa un incremento del 54%. Esta es una cifra concreta y directa. Pero si nosotros seguimos cuestionando y dudando de las cifras del INDEC, también en este terreno de la desocupación, podemos tomar las cifras del Instituto de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires, que sí tiene una serie, en general muy reconocida y muy respetada, obviamente con el gobierno del signo de Cambiemos. En el 2017, el Instituto de Estadística de la Ciudad da una cifra mayor de desocupación que la que da el INDEC para la CABA. Da 9,4%. En el enero del 2016 era del 8,6%. O sea que hay claramente una tendencia... Es decir, que la tendencia en todos los lados es ascendente. Y es, digamos, incuestionable y no hay forma de debatir eso. Las consecuencias son las que... Y además acá, ese dato no es menor el que usted acaba de dar. La Ciudad de Buenos Aires es principal distrito económico de la República Argentina. 160.000 desocupados totales, digamos, sin subocupación agregada, nada. Desocupados totales, 160.000 dado por el Instituto de Estadística de la ciudad para el primer trimestre. ¿Y cuántos del conurbano son los que trabajan en la capital y se quedaron sin trabajo? También. No, a ver, la conclusión que uno tiene que sacar de lo del INDEC es que la situación está muy mal, no mal, sino muy mal.
aumenta el desempleo, Ahora, ustedes, perdón que interrumpa, porque a mí me interesa, porque yo siempre rescato acá la seriedad de Daniel Arroyo, y no es kirchnerista, porque pareciera que ahora hay que hacer estas disociaciones, ¿no? Y que viene marcando desde enero, cuando nadie hablaba de estas cosas, venía Daniel Arroyo a hablar de esto acá, como Isad Rudni, que también vienen haciendo un trabajo metodológico. Ahora, a mí lo que me sorprende... ¿Ustedes escucharon las declaraciones del ministro de Economía hoy? Sí. Nico, ¿tenemos la placa para poner el ministro de Economía frente a esto? Porque hasta el propio INDEC de ellos dice, es significativo. Absolutamente. Ahora, ¿qué dice el ministro de Economía? Soslayando el problema. Dice, la baja del primer trimestre tiene que ver con la estacionalidad básicamente, en dos sectores, enseñanza y comercio y transporte y hoteles. No sé qué pasa de esto en el conurbano bonaerense. Pero después dice... Hay mejora y retroceso, pero estamos convencidos de que este es el camino que lleva a más empleo y a más prosperidad. Y ahí viene la pregunta, ¿es el camino que lleva a más empleo y prosperidad? No, es el camino que lleva a más pobreza y más desocupación. El ministro de Economía lo que hace es anunciar logros que nunca llegan y después dice, no, pero está por venir, va a venir en otro momento. Objetivamente la situación ha empeorado. Aumentó el desempleo a 9,2%, quiere decir que hay más despidos. Aumentó la subocupación a 9,9%, quiere decir que no hay changas, que la gente que hacía 5 días changa por semana ahora hace 3 o hace 2. Y en el conurbano, que haya 11,8% de desocupación, quiere decir que se está cayendo la industria. Si a eso uno le agrega que hay más gente en los comedores comunitarios, que hay más chicos que se quedan a comer en la escuela, que baja el consumo de leche, que baja el consumo de carne, nadie podría creer que esto va bien. Esto está claramente mal y tiene que cambiar. Tiene que hacer un giro muy grande el gobierno. Roberto Zuckerman, ex titular de la ANSES, además militante político de la ciudad de Rosario. ¿Y cuál es la realidad que ustedes tienen en Rosario, donde se ha caído mucho de la línea blanca y que tiene un problema también estacional, no estacional, sino industrial muy grave? ¿Cuál es el problema? Rosario, como cualquier gran ciudad, está sufriendo obviamente todas las consecuencias de un plan que indudablemente es de ajuste, es de recesión y es de represión también, ¿no? Porque cada vez que los trabajadores se manifiestan, están las fuerzas de seguridad para impedir esa manifestación. Y esto realmente es sumamente preocupante, pero también nos preocupa la actitud a veces del gobierno provincial o hasta del municipal, porque también en Rosario lo que ha sucedido es que durante los 12 años de Néstor y Cristina, las políticas de desarrollo e industrialización han sido muchas veces paradas. Y esto ha generado que todo el proceso de expansión económica se desarrollase en los alrededores de Rosario. Claro. Entonces, Rosario no solamente sufre las consecuencias de este gobierno nacional, sino también el freno que ha tenido de los gobiernos provinciales y municipales. ¿Y la pobreza aumentó en el Gran Rosario? O en la ciudad, hay, digamos, toda una línea circundante a la ciudad que uno ve de aumento de villas. ¿Esto se ha incrementado? Sí, absolutamente. Esto es así. Insisto, es sumamente preocupante. Vos lo acabas de decir. El golpe de las importaciones es realmente enorme. El cierre de fábricas, el despido de trabajadores, las colas, digamos, en ANSES para lo que tiene que ver con desempleo, para lo que tiene que ver con la asignación universal por hijo. Es realmente una situación que nos preocupa mucho, porque además, hay que decirlo, ¿no? Esto tiene que ver también con la quita de subsidios, con los grandes tarifazos, con todo el enfriamiento de la economía. Isaac, ¿es como dice Duhovne que se está por el camino correcto para generar más empleo y situaciones de bajar los problemas de hambre en la Argentina, por ejemplo? Nosotros tenemos detectado la situación fundamentalmente a través de lo que sucede en los barrios más vulnerables. El año pasado hubo entre el primer y segunda parte un incremento sustancial de la cantidad de participantes, de reclamantes en los comedores comunitarios. Eso es absolutamente conocido y sabido. Nunca esa situación se alteró, o sea, se incrementó en aproximadamente un 50% el reclamo en los comedores populares. 50% se incrementó durante el año pasado, y ese número se mantuvo durante todo este año. O sea, no hubo digamos, una manifestación como en algunas otras oportunidades, cuando por ejemplo fue evolucionando la situación hacia menos pobreza en los primeros años de este siglo, entre el 2003, 2004, 2005,
que la gente conseguía trabajo y entonces dejaba de ir a los comedores y porque tenían los recursos para hacerse su comida. Bueno, esta situación no sucedió. La misma cantidad de gente vuelve a estar reclamando porciones de comida en los comedores, la misma cantidad de gente en que en la primera parte que fue del año pasado, que fue el pico de la Bueno, esto es lo crisis. que reclaman ustedes, Daniel, ¿no? Por el tema de la emergencia alimentaria. Está claro que hay un problema serio con los alimentos, hay que decretar ya la emergencia alimentaria, volcar dinero en los comedores comunitarios, en los comedores escolares. Los chicos en la provincia están comiendo por 16 pesos por mes, 16 pesos por día, y junto con eso hay que bajar el precio de los alimentos. Uno puede agarrar un listado grande de problemas sociales, desempleo, vivienda, educación, la base de todo es lo nutricional. Si nosotros no resolvemos el problema nutricional, no hay manera. Que de ahí no se vuelve, además. De ahí no se vuelve, y de hecho, todos los chicos que hoy están comiendo mal, están aprendiendo mal, y la van a tener muy complicada en el futuro. Estamos hipotecando las generaciones del futuro. Leandro Santoro. No, le agregó el tema de la emergencia sanitaria, ¿no? El reportaje que vos le hiciste a Cristina, me parece que se subrayó de manera importante eso, ¿no? Hay que atender a los sectores vulnerables de la población que están siendo víctimas de esta política antiobrera, digamos. La verdad, a mí, Gato, lo que más me preocupa en todo esto es que esto no son consecuencias no intencionadas del plan económico, esto es el plan económico, porque se está viviendo un shock redistributivo en sentido inverso de lo que vimos la década pasada. O sea, el modelo económico consiste en bajar salarios, en achicar el gasto público, en desregular las relaciones laborales, por eso el ataque del presidente para Recalde. Están buscando modificar el contrato social. O sea, la Argentina históricamente se construyó sobre la idea de una movilidad social ascendente. Eso es el irigoyenismo, eso es el peronismo. Estos muchachos vinieron acá a hacer tres cosas, básicamente. En los términos que ellos propusieron, a sincerar la economía. ¿Te acuerdas que dijeron vamos a sincerar la economía? ¿Cuál era el objetivo? La verdad es normalizar la distribución del ingreso, porque para ellos la redistribución del ingreso tiene que ser en sentido inverso. Y el tercer punto, que es el que más me preocupa, es la naturalización de la desigualdad. O sea, el neoliberalismo, antes de ser un proyecto económico, es un proyecto cultural. Por eso es tan triste ver cómo los medios de comunicación, la mayoría de los medios de comunicación, están militando en todos los programas, hasta inclusive los que no se hablan de política, la flexibilización laboral, la insolidaridad social, el egoísmo, la mercantilización. Vos haces zapping por el programa de televisión y parece, hasta cocinan una milanesa y te dicen, bueno, ¿cómo no va a andar mal la economía argentina si hay un montón de empleos públicos? ¿O cómo no va a andar la economía argentina si, fíjate, han distribuido pensiones para hacer clientelismo? La verdad que es muy triste, Gato, porque están modificando el contrato, pretenden modificar el contrato social. ¿Esto lo notan ustedes, lo que dice Santoro? ¿Se está tratando de modificar este contrato social? Sí, a ver, primero, yo soy fiscal y como tal, lo que la ciudadanía espera de mí siempre es un análisis jurídico, ¿no? Más que político, creo que obvio, no corresponde en un político. Ahora, pero me parece a mí que la sociedad se construye desde lo colectivo. El ser humano es tan sociable como individual. Uno de los grandes problemas es que nos estamos olvidando, o el hombre a veces se olvida en general cuando planifica qué sociedad quiere, se olvida que lo social, que solamente se pueden políticas sociales ser diseñadas teniendo en cuenta la globalidad de la sociedad y no lo individual. La solidaridad, yo soy fiscal de la Seguridad Social. A nosotros nos llegan casos de todo tipo y soy fiscal de la UFICES. Y lo que sí noto a nivel general y a nivel social es que hay los principios de la seguridad social que informan el modo en que se debe conformar estas políticas públicas, son la solidaridad, la inclusión, la justicia social. Y si nosotros diseñamos unas políticas sociales o políticas de seguridad social y que son volcadas después en el aspecto legislativo, o si los mismos jueces ¿Nota que hay una pérdida de justicia social con todos los casos que le llegan? A ver, doctor, usted dijo... No quisiera hacer un análisis político porque... No va a poder, doctor, no hacer un análisis político. No, espera, te voy a decir algo. Sería hacer una mirada política y que un fiscal no la debe hacer y la ciudadanía no espera eso de un fiscal, sí la espera de ustedes. Pero lo que sí quiero señalar... usted tuvo que reaccionar ayer por el tema de la jubilación. Exactamente. Y acá quedó callado. Obvio. Y acá viene el tema. En el estrado que corresponde hablé y voy a hablar y voy a explicar ahora un tema que es esencial. La seguridad social, y tiene que ver el motivo por el cual nosotros de oficio actuamos en este caso como en muchos otros casos. La seguridad social es la herramienta que tiene el Estado para redistribuir el ingreso. Ahora, ¿cómo lo redistribuye el ingreso? Primero, bajo otros principios que informan la seguridad social. Uno es la universalidad.
los derechos sociales y la seguridad social deben ser para todos. Otro, la inclusión. Incluir significa lo que está afuera, ponerlo adentro, es lo contrario de excluir. La preocupación nuestra con este caso puntual de las pensiones no contributivas es que la extinción a diestra y siniestra de una innumerable cantidad de beneficiarios, nosotros lo mirábamos como una mirada exclusión. Claro, ¿cuántas detectaron? Es que nosotros no detectamos nada porque no teníamos los datos. Doctor, quiero hacer una pregunta. No teníamos la información. Usted dijo específicamente, que este aporte que se hacía a las discapacidades, estas pensiones por discapacidad, es un derecho. Y que esto no se debe confundir con subsidio, caridad, limosna. Entonces, lo recalco. Ahí es donde me parece es el corazón de lo que usted está diciendo, y se atiene exactamente... Es el corazón. Es más, y para apelar y es un derecho adquirido, digo, lo que dice Mariano. Sí. ¿Lo puede sacar el Estado? Sí, y más, no, bajo ningún punto de vista. Y voy a explicar. Hay dos momentos de derecho. Primero, un derecho general, que hay una ley que es la 13.478, época de Juan Domingo Perón, que es la que genera estas pensiones no contributivas. Hubo sucesiones de reforma de leyes, después un decreto que aclaró que la Corte declaró inconstitucional en el caso Aguilera. Del 98. Sí, en el caso Aguilera. Ese decreto es del año 97, el 432, que prevé algunas causales, algunas cuestiones que son legislativas, que no son típicas de un decreto reglamentario. Por eso la Corte lo declara inconstitucional. Ahora, si analizamos ese decreto, que en el caso de que es el que se utilizó, le dan de baja las pensiones por invalidez a aquellas personas que tenían una invalidez acreditada superior al 76%, le dan de baja aparentemente porque tenían bienes. Pero la ley no dice nada, es una materia de decreto. Tenemos la Convención de los Derechos... ¿Conoces el tema que fuiste titular de ANSES? No, pero aparte, yo fui a la justicia patrocinando... Ayer. Sí, fuimos ayer y el día de hoy... un fiscal, un tribunal federal ya nos dio lugar a la medida cautelar, como ha sucedido en otros lugares del país. Lo que hay que decir acá claramente es que hay una convención de los derechos de la persona con discapacidad que tiene jerarquía constitucional, vale igual que la Constitución y al igual que todo el resto de los tratados de derechos humanos. Y ahí se establece claramente una cobertura integral. Ese decreto, nosotros planteamos la inconstitucionalidad, a diferencia de otros que no la han planteado, es claramente inconstitucional, no debería aplicarse y queda absolutamente claro que acá no hubo un error. Esto se hizo... claramente, como un ajuste. Era ajuste. Pero es un ajuste. Pero a ver, y te agrego otro convenio internacional que es importantísimo, que integra la Constitución Nacional. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala un aspecto central. Argentina hace muchos años suscribió este pacto, por lo cual se obliga ante las otras naciones firmantes de ese tratado multilateral a planificar, a llevar a la máxima planificación y efectivización estos derechos sociales. Y uno de los elementos que esta convención aclara en forma para mí maravillosa es el principio o cláusula de progresividad. En materia de derechos sociales debe ser progresivo. ¿Qué significa progresivo? Cuando uno compara una situación anterior y una posterior, la posterior tiene que ser más consolidación de derechos, siempre para arriba y para adelante. Nunca lo que hizo el gobierno básicamente fue volver atrás, ir a buscar un decreto del 97. Lo vio de la manera brutalmente restrictiva, 76% de discapacidad y pensión por invalidez. Sobre esa base, agarró un Excel, tomó 70.000 personas y las recortó a lo bestia. Pero sin ninguna fundamentación, sin ninguna... Se le ocurrió que el que tenía una propiedad o el que tenía un auto, porque sí se le ocurrió, al hacer eso, lo que hizo generar un hachazo brutal. Nosotros igual hicimos el amparo de una jubilada que tiene jubilación mínima. Su hijo tiene 40 años, son 4.000 pesos las pensiones, una discapacidad muy significativa. 4.400. Además de la pensión, lo significativo acá es el tratamiento de salud. Una persona con discapacidad tiene mucho de medicamentos, mucho de aparatología. A ver, lo cortó lo mucho más que esos 4.000 pesos. Para poner, Nico, por favor, porque es lo que está diciendo Arroyo, lo que dice, lo estamos en un testimonio de un jubilado de la costa,
que como él hubo 47 casos similares en el municipio de La Costa. Básicamente no se puede decidir por un Excel, no puede decidir por un Excel. Ahí está. No, pero a ver, pero tenés que mirar caso por caso. Gato, una cosita que... No, es un derecho adquirido. Es lo que nosotros pedimos en el oficio, caso por caso. Es derecho adquirido. Es un derecho adquirido, ¿no? Son dos momentos de ley. Primero es un derecho, primero, antes que sea adquirido, hay un derecho general, porque la ley, que es obligatoria y general, prevé esa situación. El que encuadra en ese aspecto, porque cumple con esos requisitos, y el Ministerio de Desarrollo Social dictó un acto administrativo por el cual una persona tenía derecho a ese beneficio, ahí pasa a ser un derecho adquirido, y es irrevocable. Alguna cosita, porque, a ver, el gobierno va a tratar todo el tiempo, en las próximas 48 horas, de decir que esto fue un problema administrativo, técnico-administrativo. Entonces, si nosotros discutimos si en realidad que hay un exceso de Excel, me parece que estamos equivocando el foco. Acá hay una decisión política, tienen una mirada fiscalista, de ajustar el gasto social para equilibrar el presupuesto, entre otras cosas, digamos, porque esa es su mirada de cómo tiene que redistribuirse el ingreso, de manera regresiva. No fue un error de Excel, fue una decisión de Excel. Fue una decisión política. Ahora, ¿cuál es el punto acá? Vos fíjate la operación cultural. Ellos, en vez de intentar encontrar explicaciones colectivas, buscan siempre explicaciones individuales. Pero eso es una trampa, porque te pone siempre en la concepción de que, digamos, la salida es individual, cuando te va bien es porque individualmente te va bien, ¿no es cierto? Y el Estado se retira y evita tener que nivelar esas desigualdades sociales que muchas veces son de origen. A ver, acá hay una concepción ideológica que es el elitismo. Ellos nos atacan a nosotros diciendo ustedes son populistas, porque en realidad no les da el cuero para tirarse contra lo popular, porque lo que ellos tienen en mente es indecible. No se puede provocar este ajuste y a los 6 meses presentarse elecciones. Entonces arman construcciones simbólicas, discursivas. Ahora, su concepción elitista es básicamente una sociedad polarizada, desigual, jerárquica, donde las élites son las que mandan y los sectores populares se la bancan y la acompañan. Agregaría algo y una mirada sobre el Estado. Yo creo que actuó con lógica de compañía de seguros. Lo que hizo fue decir, busquemos los vericuetos para no pagar. Esa fue la lógica, básicamente, no como Estado en términos de respeto a los derechos. Esa fue la lógica. Aparte, el problema, y que Daniel conoce mucho también del tema, acá hay un problema de vulnerabilidad estructural. Y hay que acentuar el término de estructural. Normalmente la población beneficiaria de las pensiones no contributivas en cualquiera de los 3 supuestos que prevé la ley suele ser personas que a lo largo de su vida, y de ahí lo estructural, ellos, su núcleo familiar, sus padres, sus abuelos, han estado fuera del circuito de bienes de consumo y alejados, o no han sido titulares de lo que es la política social de un Estado, de las leyes, han sido alejados. No tienen ni acceso ni a la justicia, ni a la salud, ni siquiera a veces al empleo. Por lo general, porque hablamos de mujeres madres, mujeres de 7 hijos, solteras. Personas que nunca realizaron aportes o tenían trabajo con 70 años. Y en el caso de la invalidez, que no es la invalidez de una persona que contribuyó al sistema, del que no contribuyó. Ahora, un aporte político, ¿cómo se compensan las desigualdades sociales? Con prestaciones sociales. Entonces, acá hay un punto, muchachos, que si discutimos la pobreza, me parece que hay que avanzar a discutir la desigualdad, que es discutir la riqueza. Me permiten que quiero poner, porque para muestra vale un botón, como se dice habitualmente, el caso de este jubilado que sumó más de 40 casos similares en el municipio de La Costa. Escuchen y miren este testimonio. Somos discapacitados, no tenemos casa propia, no tenemos dónde vivir. Llegó el día del cobro el 7 de junio, voy a cobrar y me dan en ANSES un papel donde me dicen que me quitan la pensión de mi señora por discapacidad porque tenía un cónyuge con beneficios, porque yo soy un jubilado que cobro. En este momento estoy cobrando 3.000, 3.500 por un crédito que tengo de Argenta, que fue un engaño, lo saqué sin saber y ahora estoy pagando las consecuencias. Hasta dentro de 3 años que cumpla el crédito, voy a cobrar todos los meses 3.000 pesos. La situación actual de mi señora, que se está haciendo diálisis, la llevan al centro de diagnóstico en Santa Teresita y dentro de 2 meses tienen que viajar a Mar del Plata. Le tienen que hacer una operación para ponerle un stent porque tiene las arterias tapadas. Y en cuanto a lo mío, yo soy jubilado con la mínima, tengo 72 años y tengo mi discapacidad. Tengo compresión de médula espinal, tengo artrosis galopante degenerativa, tengo hernias de disco estrangulada. Y no hay remedio para eso, porque ya me dijeron, cuando me hicieron tomografía en el Hospital Fiorito, resonancia magnética, no tomografía, me dijeron que no tiene arreglo. No hay ningún remedio que calme esto.
es constantemente cuchilladas y cuchilladas y cuchilladas. Y una vergüenza que me corresponde por PAMI un bastón, me dijeron que no había. Entonces yo me tuve que fabricar bastón. El palo de una sombrilla con un palo abajo. Es el beneficio que me da PAMI. Bueno, es tremendo. Es tremendo, porque son situaciones similares a la de esta pobre jubilado que tiene la angustia de él y de la esposa, con jubilaciones mínimas, y que el Estado de un día, lo que produce además, perdón, un minuto, porque lo que produce esto a nivel humano de una persona que ustedes escucharon, fue a buscar lo que le correspondía y se encuentra que no tiene. Por eso uno de los grandes problemas... Y le sacan la mitad de la jubilación, además, la mitad de la jubilación. Hay dos elementos acá, tres elementos que hay que ponderar. Primero, que es la tergiversación de valores, en el sentido que parece que tenés que reclamarle al Estado lo que te corresponde, primero por derecho, porque lo prevé una ley, porque hay un acto administrativo que te lo concedió, y después terminan a veces judicializándose, y una sociedad que resuelve las cosas desde la judicialización suele ser una sociedad equitativa. Pero esto, vuelvo a decir, esto no es una cuestión azarosa ni una cuestión de error. Lo hicieron en el PAMI, lo están haciendo en el PAMI, con la quita de medicamentos, con la quita de cobertura, haciéndole sentir a los jubilados y pensionados que son algo que no valen para la sociedad. Lo hacen con el turismo social. El turismo social de Río Tercero, de Chapalmalar, era gratuito, ahora hay que pagar el turismo social. Digo, esto, me enteré el otro día, fuimos a una escuela y las maestras estaban aterrorizadas porque el viaje que hacían todos los años a Chapalmalar, bueno, ahora hay que pagar. Digo, no es una cuestión absolutamente sistemática. A ver, acá, si se da marcha atrás con esta medida, no es nada más ni nada menos porque vienen fallando distintos jueces del país, porque hoy, en un hecho ejemplar, en distintas plazas, en distintos lugares simbólicos de la Argentina, salieron las personas con discapacidad, las organizaciones, a apoyar la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Digo, esto no todos los días este gobierno toma una medida para perjudicar a la gente. Y lo triste, y esto es lo que la verdad vuelve absurdo la discusión política de este país, es que te avisan por el diario de La Nación que si ganan las elecciones va a ser peor. Porque el paquete de medidas que tiene propuesto el gobierno para después de octubre es aumento del tarifazo, seguir con el tarifazo, de regular absolutamente todas las relaciones económicas, ir a avanzar hacia la privatización del sistema de jubilaciones. La verdad que es una vergüenza, digamos, el avance que hay contra eso, la flexibilización laboral. En definitiva, buscan modificaciones normativas, Gato, porque hasta acá lo que han hecho es modificar los instrumentos flexibles, pero ellos lo que buscan es garantizar la seguridad jurídica a partir de un cambio en la norma. ¿Para qué? Para garantizar que esta tasa de explotación siga siendo la más alta de América Latina. Yo quería, tomando el planteo de Daniel sobre el tema del Excel, el tema es cuál es la información que le provee al sistema para que se haga el recorte. La información fue, obviamente, una información económica. Tenemos que recortar el 30%, o el 40% o el 50%, que forma parte de una decisión, de decisiones generales que tienen que ver con el ajuste fiscal. Obviamente, con el ajuste para bajar el déficit, el déficit fiscal. Está bien. Ahora, el problema es que dentro de eso, bueno, se dieron todo este tipo de situaciones, pero el problema, la información que se le provee al Excel no es buscar la gente que tiene menos problemas o que tiene, todo eso en definitiva llega como una excusa. Lo que fue una decisión de bajar un porcentaje determinado de esa inversión, que no es un gasto, sino es una inversión en gente a la que ese recurso le permite acercarse a una vida. Lo más grave, lo más grave, Isaac, que son 415 millones de pesos por mes, o sea, 26 millones de dólares. O sea, por eso, el daño que se hace con 26 millones de dólares. Lo que pasa es que también es un mensaje al resto de la administración pública, es un mensaje al resto de la administración pública, lo que buscan es que haya recortes en todas las áreas de gobierno, y el mensaje es, si tenemos coraje para recortar acá, todo el resto de los funcionarios políticos tiene que hacer lo mismo, porque acá lo que se viene es un recorte más agresivo del presupuesto. Por eso no son decisiones ciegas, o sea, son ciegas a la hora de ser instrumentadas. Entonces uno se pregunta, ¿por qué hacen semejante estupidez? Pero claro, lo que pasa es que forma parte de una decisión general. Vos tenés que recortar tanto y después fíjate cómo la justificás. Sí, yo creo, además, perdón, es correr de atrás siempre el déficit, porque en el caso del déficit de este año arrancó ya con el perdonazo de retenciones del año pasado. Entonces es cierto que el déficit es alto. El problema es que no es que se esté gastando mucho, que se está recaudando poco. Pero el problema es dónde recortás. En el tema de las pensiones, la perversidad, la crueldad
el trato inhumano de que las personas vayan a cobrar y se encuentren que no estaba depositado. Ahí no cumple con la ley de procedimiento administrativo. Incumple la ley, no hay porque además esto, yo no quiero ser exagerado, pero ha habido casos que frente a que va un jubilado, con la angustia que lo contaba Enrique del municipio de La Costa, le puede dar ahí absolutamente. Le puede dar una descompensación, porque lo que significa, un bobazo, lo que significa para el jubilado que está cobrando una mínima, ir a buscar eso y que no lo tenga. Ahí está la insensibilidad del gobierno, que ni en eso repara. Ni en eso repara. Eso es lo tremendo. Pero yo quiero aclarar esto, porque dijeron que el aumento en las pensiones fue clientelístico. Absolutamente falso. Eso es mentira. Todo el mundo sabe que los certificados de discapacidad que son necesarios para después obtener el trámite en la pensión está descentralizado en las provincias, es decir, son dos estamentos del Estado distintos. Entonces no hay una estafa, una confabulación de entregar certificados de discapacidad y después tramitar las pensiones. Yo puedo asegurar en la provincia de Santa Fe, no puedo hablar de otros lugares, que hay más personas con discapacidad que no tienen certificado porque no lo han tramitado, porque se lo han negado. Bueno, Berco ayer dio un dato de 5 millones los datos que vos diste de los censos de la cantidad de personas con discapacidad que había en general. Claro, sí, es un 12% de la población. Es entre un 12 y un 15%. Igual que en el resto del mundo. Igual, yo creo que hay una gravedad adicional. Más bajo que en Estados Unidos. Son 5 millones de discapacitados y hay 1.200.000 pensiones aproximadamente. Además no vengan, muchachos, aparte yo digo, muchachos, los medios oficialistas que intentan justificar todo del gobierno, no vengan a poner el ejemplo de una pobre ciudad, no sé cómo se llamaba, del Guanaco, de Córdoba, donde dice que eran todos. Bueno, pero por eso intentan justificar. Yo creo que una vez más les voy a poner, vean a Enrique, vean en Enrique, porque no vieron en Enrique cuando tomaron la decisión lo que pueden producir. Vean carne y hueso el testimonio. Un minuto, quiero que lo veamos de nuevo. Perfecto. Quiero que lo veamos de nuevo. Tenemos casa propia, no tenemos dónde vivir. Llegó el día del cobro el 7 de junio. Voy a cobrar y me dan en ANSES un papel donde me dicen que me quitan la pensión de mi señora por discapacidad porque tenía un cónyuge con beneficios, porque yo soy un jubilado que cobro. En este momento estoy cobrando 3.000, 3.500 por un crédito que tengo de Argenta, que fue un engaño, lo saqué sin saber y ahora estoy pagando las consecuencias. Hasta dentro de 3 años que cumpla el crédito, voy a cobrar todos los meses 3.000 pesos. La situación actual de mi señora, que se está haciendo diálisis, la llevan al centro de diagnóstico en Santa Teresita y dentro de 2 meses tienen que viajar a Mar del Plata. Le tienen que hacer una operación para ponerle un stent porque tiene las arterias tapadas. Y en cuanto a lo mío, yo soy jubilado con la mínima, tengo 72 años y tengo mi discapacidad. Tengo compresión de médula espinal, tengo artrosis galopante degenerativa, tengo hernias de disco estrangulada y no hay remedio para eso, porque ya me dijeron, cuando me hicieron tomografía en el Hospital Fiorito, resonancia magnética, no tomografía, me dijeron que no tiene arreglo. No hay ningún remedio que calme esto. Es constantemente cuchilladas y cuchilladas y cuchilladas. Y una vergüenza que me corresponde por PAMI un bastón, me dijeron que no había. Entonces yo me tuve que fabricar bastón. El palo de una sombrilla con un palo abajo. Es el beneficio que me da PAMI. Bueno, acá tenemos testimonio. Roberto estaba contándome que tiene un caso que está representando de un chiquito, de una persona de 33 años, cuadripléjico. Cuadripléjica, le sacaron la pensión, tiene una pensión hace más de 20 años y fue igual que todos los casos, se lo sacaron. ¿Por qué? Porque el padre es camionero y tiene ingresos de alrededor de 20.000 pesos, que además tiene un gran padecimiento de salud él mismo y además, como es una vieja pensión que tiene cobertura de PAMI y PAMI no le da todo lo que le tiene que dar, alquilan y tienen un montón de gastos, le sacaron la pensión porque era una persona que tenía una solvencia familiar para hacer frente a la discapacidad. O sea, es una perversidad que no se puede admitir de ninguna manera por parte del Estado. Bueno, es la filosofía del cinismo esto, ¿no? Porque te dicen que van para una dirección y van para la otra. Y yo quiero decir una cosa, después dicen que no hay diferencia entre la izquierda y la derecha. Muchachos, porque mientras este señor no le dan el bastón y no le dan los remedios,
Durante los primeros 6 meses de gobierno se dedicaron a beneficiar a los más ricos, le quitaron el impuesto al champán, le quitaron el impuesto a los autos de alta gama, que también son cuestiones simbólicas porque fiscalmente no es tan importante, pero es tan brutal el ajuste que además esperan que nosotros festejemos esta suerte de transferencia hacia arriba que hay, de abajo para arriba, la verdad, Gato. Acá insensibilidad como poca. Acá un sociólogo me está apuntando una cosa, del 13% de personas con discapacidad que hay en la Argentina, la mitad tiene más de 55 años. O sea, la vulnerabilidad es doble. Y el problema de que esa vulnerabilidad sea doble es que cuando se aplican criterios tan restrictivos como los de ese decreto de 1997, se deja fuera a los que cobran una jubilación mínima. Claro, como si eso ayudara. Yo veo un problema adicional, y es que gente que sea responsable de las áreas sociales actúe sin corazón. La palabra que ha tenido el responsable de pensiones, explicando que una persona con síndrome de Down puede trabajar o no. Digo, para estar en el área social lo mínimo de tener es corazón. Alguien que piensa así puede estar en el sector financiero, puede estar en otra área, pero en el área social, sin chiste, lo mínimo de tener una persona es poder apiadarse de la situación. Ojo, Daniel, pero también acá es verdad que hace falta políticas que compensen, pero el problema son las políticas económicas que este gobierno aplica, donde también tiene tipos sin corazón, ¿no es cierto?, que provocan deliberadamente estas situaciones que son la causa del problema. Es increíble que en el área social, obviamente, otros gobiernos de derecha en el área social tenían alguna gente que contenga, coincido. Pero hay un aspecto también jurídico muy importante que no podemos soslayar. Por ejemplo, yo como fiscal de Ufices constantemente tengo que investigar y ver si algunos determinados beneficios son o no. Ejemplo, hemos descubierto Misiones, en Clorinda, en Formosa, un montón de jubilaciones apócrifas de argentinos que salían a buscar extranjeros y fraguaban. Pero son casos individuales. Pero eran casos, y ahí viene el tema. Aún esos casos, ¿cómo se hacía? Hay una regla de juego. Y la ciudadanía tiene que saber que esa regla de juego está fijada, en estos casos, por la ley de procedimiento administrativo. Que el artículo 12 dice que el acto administrativo se presume legítimo. Por lo tanto, el acto administrativo que le concedieron acá las pensiones no contributivas se presume legítimo. Si la administración pública quiere desvirtuar esa legitimidad, tiene que iniciar una actuación que tiene 3 requisitos. Primero, tiene que citar al interesado. El derecho a producir prueba se tiene que materializar del interesado, derecho a ser escuchado y derecho a una decisión fundada. Y acá no hicieron nada de eso. Y después para que surta eficacia, notificarle. El cajero automático no es una vía de notificación. No, es lo que se denomina vía de Entonces, hecho. Esto es un análisis jurídico de la situación. Nunca se puede hacer a lo bestia, nunca se puede hacer a lo bestia, que es lo que se ha hecho acá. Sí, pero Daniel, pero no es una cuestión de corazón, es una cuestión de derecho. Absolutamente. Es decir, hay derechos constitucionales y derechos convencionales de las convenciones que establecen determinadas cosas. Entonces, y artículo 18 de la Constitución. Eso no es una cuestión de sensibilidad nada más. Eso tiene que ver, obviamente, con una cuestión ideológica de si uno quiere tener, digamos, políticas sin tener en cuenta las necesidades del pueblo o tener en cuenta las necesidades del pueblo. Y yo quiero recalcar esto porque a lo mejor no está en claro para determinado sector de la sociedad. Los derechos de las personas con discapacidad, una persona con discapacidad tiene más derechos que una persona que no tiene discapacidad, porque justamente lo que tiene que hacer el Estado es generar condiciones de igualdad reales. Equiparar. Entonces, para eso le da más derechos a una persona. Nivelar asimetrías, esa es la espíritu. Bueno, les agradezco todo. Gracias, doctor. No, gracias, por favor, gracias a vos. Y nos alegramos que se pueda estar superando los problemas de su fiscalía. Esperemos que Hacienda y la ANSES colaboren y tengo esperanza y así confío. Gracias, Isaac, como siempre. Leandro, gracias. Roberto, gracias. Daniel, gracias. Compañeros, gracias. Hasta mañana, Gato. No, ustedes todavía no se van. Bueno, hacemos la pausa y ya volvemos. Vamos que tarde. Ya sé.